de los temas más controvertidos y sujeto al máximo de equívocos en el caso de la Iglesia Católica es el relacionado con la homosexualidad. Y esto por varias razones. La primera es que las autoridades de dicha institución manejan simultáneamente varias lógicas que barajan según contextos y circunstancias. El postulado central fue el adelantado en 1986 por Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en el que afirmó que la homosexualidad es una inclinación objetivamente desordenada, de lo cual se desprenden una serie de consecuencias que le permiten a esta Iglesia intervenir en el debate público de manera muy contundente. Este postulado está comprendido en uno más amplio que tiene que ver con una concepción invariante de la naturaleza humana, que la propia Iglesia creó en los primeros tiempos del cristianismo para oponerse al modelo romano de familia que, según la socióloga francesa Danielle Hervieux-Leyer, no aceptaba el desarrollo de los asuntos espirituales en esta, porque habría un orden natural fundado por Dios. Pero cuando entraron los postulados de la ciencia, simplemente desplazó, sin eliminarla del todo, la visión teológica de la ley natural hacia las leyes de la naturaleza, que obviamente no podían estar en contradicción con las del Creador. Pero no todo es doctrina. También existe una pastoral, y en el caso específico de la homosexualidad, la denominada por el Papa Francisco como la pastoral de las actitudes, ha servido para producir el máximo de equívocos. La famosa frase descontextualizada, emitida en el avión de regreso de Río de Janeiro, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales?, servirá como uno de los hilos conductores del programa, aunque no abarcará toda la problemática de este. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mirador Universitario. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en este que es el último programa de la serie Temas Actuales de la Sociedad Mexicana que nos presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El día de hoy lo dedicaremos a hablar sobre la pastoral de las actitudes y la homosexualidad en la Iglesia Católica. ¿Qué significa esto de renovar la Iglesia y respetar o romper con los principios básicos que la forman? Y bueno, para hablar de este y otros temas que tienen que ver con este vínculo eterno, constante, complicado en muchos de los sentidos. Me da mucho gusto recibir el día de hoy a dos invitados que tienen mucho que hablar y que decir, que han investigado sobre este tema. En primer término, al doctor Alberto Atié, maestro en Teología Moral con especialidad en Ciencias Sociales. Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias, qué amables. Mucho gusto también de platicar contigo, Fernando M. González, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ya lo veíamos en la cápsula introductoria, un tema controvertido que ha sido poco acertado en este vínculo, y justamente empezamos hablando del Papa Francisco y que era nuestro tema de hoy, y con él justamente vamos a empezar. Alberto, me gustaría que nos platicaras en qué consiste la pastoral de las actitudes y cuáles serían las consecuencias, en qué ha impactado, qué es exactamente. Bueno, el Papa Francisco viene de una crisis de un papado como nunca antes en la historia de la Iglesia moderna lo habíamos tenido, la renuncia del Papa anterior, Joseph Ratzinger, ¿no? Que se suponía, pues tal vez el Papa perfecto, porque era un teólogo, custodio y protector de la ortodoxia absoluta y conocedor perfectamente de toda la problemática teológica de la Iglesia y de la moral, porque había sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante muchos años. Parecía el hombre perfecto para una línea de continuidad del papado de Juan Pablo, y sin embargo termina renunciando. Él lo dice por razones de salud, pero en realidad era fracaso tras fracaso en sus visitas a los diferentes países, con una crítica creciente a toda su línea de no haber enfrentado adecuadamente el tema de la pederastia, habiendo sido un pastor alemán rapaz contra cualquier error teológico. No había un teólogo que se le escapara, ¿no? Y sin embargo la Iglesia creciendo en crisis internamente de credibilidad, de autoridad moral, cada vez más personas alejadas del mundo de la Iglesia, una Iglesia encerrada en sí mismo con problemáticas internas brutales. Y bueno, al parecer viene un papa inédito, argentino, latinoamericano, jesuita. Al parecer con eso ya tendríamos para decir que el perfil era completamente diferente, y en la imagen efectivamente, y él lo supo
hacer y supo asesorarse adecuadamente. Lo manejó correctamente. Viene en esa línea con un hombre maravilloso, Francisco de Asís. Bueno, yo creo que si hay un santo en el mundo que tenga aceptación hasta más allá de lo católico, pues es Francisco de Asís, definitivamente, ¿no? Un hombre que se expresó pobre, sencillo, sin protocolos, que no va a vivir a los palacios vaticanos, sino a un hotel, Santa Marta, que está dentro del Estado Vaticano, pero que no son los estados pontificios, cambia de coche, no quiere el super Mercedes-Benz que les regalaba la desayuna empresa. Con los demás. Cada año come con los demás, come con los empleados, en fin. Pero en el fondo, el tema central es cómo salir al mundo diciendo que hay un cambio muy importante en la iglesia. Y es donde él maneja esto que él llama la pastoral de las actitudes, ¿no? Cuando él habla de esto, dice, para empezar, que los temas de fondo no los va a tocar, que no los va a cambiar. Las cuestiones dogmáticas, morales, todo esto dice, yo soy hijo de la iglesia y eso no lo voy a cambiar. ¿Qué sí puedo cambiar? Mi actitud. ¿Frente a quiénes? Frente a los que se han ido, los que se han alejado, a los que hemos condenado, a los que hemos juzgado de una manera peyorativa. Y ahí está su frase emblemática en su vuelo de regreso de Brasil a Roma, cuando dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Con eso se ganó, digamos, a los medios, se ganó a mucha gente que dijo, ya ves, este es otro papa, es otra cosa, ¿no? Cuando en realidad esa es una de sus líneas pastorales, la otra la tiene clarísima, no va a cambiar nada. Y el problema es cuando ambas curvas, que así le llamo yo, ambas tendencias, se van a encontrar en los hechos y en las realidades que hay que analizar a fondo, ¿no? Y que tendrían que coincidir en algún momento para que entonces haya resultados. Y es justamente lo que queda, digamos, como un poquito fuera de contexto esta frase dicha durante un avión, porque no coincide con lo demás. Fernando, hablando específicamente de homosexualidad, como ya lo menciona Alberto, ¿qué relación habría entre esta pastoral y las actitudes de la Iglesia Católica? En la vida práctica, en la práctica, cuando se cruzan, como dice Alberto, la pastoral de las actitudes con la doctrina, produce cortocircuitos muy serios. Primero, lo que dice la doctrina que no está dispuesto a tocar Francisco. La doctrina, escrita y sintetizada por Joseph Ratzinger en 1986 acerca de los homosexuales, dice lo siguiente: la homosexualidad el homosexual tiene una naturaleza objetivamente desordenada. Segundo paso, si la tiene desordenada, los actos que haga son desordenados. Tercera consecuencia, por lo tanto, no le queda sino guardar castidad toda su vida. Cuarto, nosotros, en un acto de misericordia de la pastoral de las actitudes, nos ofrecemos a ayudarles a esta dura situación que los emparenta con Cristo y la cruz. Quinto, hay de aquellos que ataquen a los homosexuales, estamos contra la homofobia. Esas son quizá las 5 consecuencias, las 5 líneas de una doctrina que Francisco no está dispuesto a tocar cuando dice, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Entonces queda la pastoral acá y la doctrina intocada acá. Por eso vienen todas las contradicciones después en que aparentemente están jugando en la parte de las actitudes sin tocar la doctrina, y cuando vienen las protestas sociales juegan en las dos canchas, juegan a la misericordia. Y ya jugar a la misericordia es ponerse en el lugar de alguien que con conmiseración le ayuda al otro que primero ha estigmatizado. Yo te estigmatizo, pero yo soy misericordioso, yo te ayudo, yo estoy dispuesto a acompañarte. Y cuidado con ser homofóbicos. Cuando no se da cuenta o no se dan cuenta que la homofobia la producen ellos estructuralmente con ese tipo de discurso. Estas controversias, estas cosas que están, digamos, fuera de equilibrio, tiene que ver específicamente con la homosexualidad, pero tiene que ver con la naturaleza humana o lo que ellos manejan como la naturaleza humana. ¿Cómo entender esta convivencia? ¿Cómo llegar que estén sobre el mismo camino? Sí, yo creo que aquí tocas exactamente el fondo de la cuestión. Es decir, para esta
línea de la Iglesia Católica, porque hay que decir que católicos hay de muchas formas y expresiones, incluso muy plurales y hasta divergentes, ¿no? Pero para esta línea, que es la que maneja la autoridad máxima de la Iglesia, la homosexualidad tiene que ver con la contradicción a un acto creador, que en el fondo habría que ver cómo poder explicar que un homosexual que nace con esa tendencia o por alguna otra razón extraña o ajena a su voluntad tiene la misma tendencia de la homosexualidad, termina siendo contradictorio con un acto creador de Dios y de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí es donde entra digamos, el cuestionamiento para ellos muy serio de justificar, por ejemplo, ya no solo a los homosexuales como tales, sino a los actos de los homosexuales como el matrimonio homosexual u otras tendencias que ellos quisieran justificar y tener sustento legal. Sí. Porque aquí el tema también es, no solo soy homosexual, no solo quiero ejercer mi homosexualidad teniendo acciones y actividades propias de los homosexuales, sino además quiero que se me reconozca legalmente una acción como el matrimonio homosexual y que el Estado cumpla con las mismas obligaciones que cualquier otro acto matrimonial. Y ahí es donde ya la Iglesia obviamente entra en una crisis absoluta porque se percibe a sí misma no solo la única depositaria de la comprensión del acto creador. Dios creó así, de esa manera, al hombre y a la mujer, y no hay otra forma de creación del ser humano, digamos, como si al haberlo creado ya los hizo siempre de esa manera, que ese es un tema que tendríamos que analizar sociológicamente. Si en todas las sociedades los hombres y las mujeres siempre nos comportamos de la misma manera todo el tiempo, porque traemos una fuerza creadora que nos está mandatando o impulsando a comportarnos así, y que es el tema de la perspectiva del género, sí, claro, digamos, también ¿no? tenemos que hablar de eso, justamente el momento en el que las cuestiones religiosas tienen que empatar y convivir con las cuestiones jurídicas y legales, y justamente sobre esto va nuestra siguiente cápsula, enfocada específicamente a hablar sobre las sociedades de convivencia. Vamos y volvemos después de esta cápsula. Un claro ejemplo de cómo se opera articulando la doctrina con la pastoral es el recurrir a lo que el filósofo y semiólogo francés Roland Barthes denomina como la vacuna, y también a lo que en términos de Alberto Affi, inspirándose en los enunciados performativos de John Longshore Austin, sintetiza en la frase «cuando decir es para no hacer». Y dándole media vuelta de tuerca, o para hacer otra cosa de lo que se dice, se dio en el caso de México una vez que el presidente de la República decidió apoyar la legislación de las denominadas sociedades de convivencia, a propósito de la campaña orquestada por el grueso del episcopado mexicano, salvo excepciones. Este tipo de intervenciones se sostienen en el Estatuto Extraordinario de que el Vaticano es, al mismo tiempo, una iglesia transnacional y un Estado, todo lo cual añade aún más complicaciones al tema que nos ocupa. Es precisamente este estatuto de excepción el que el Vaticano ha utilizado para tratar de evadir sus responsabilidades en el otro ejercicio de la sexualidad que le resulta problemático, o sea, el de los actos pederastas de una parte de su personal. En este último caso, no puede mantenerse argumentando como si estuviera por encima del conflicto, como pretende hacerlo en el caso de la homosexualidad, a partir de su noción aludida de familia natural, producto de un supuesto plan de Dios. Estas dos políticas vaticanas habría que pensarlas dentro de una estrategia más amplia. Y si algo las articula, en el caso del personal eclesiástico, a pesar de sus diferencias, es el tratar de mantenerlas en lo posible bajo silencio. Pues hay solamente algunas de las implicaciones de los retos que significa poner sobre la misma línea cuestiones religiosas, cuestiones legales que tendrían que estar empatadas en algún sentido para funcionar. Alberto, me gustaría que retomáramos esto de no solo las sociedades de convivencia, que fue así un poquito más atrás, sino esta disyuntiva sobre el uso de la palabra matrimonio. ¿Cómo reaccionaron a esta iniciativa presidencial, tanto el episcopado mexicano como los grupos de laicos adheridos a los obispos? ¿Cuál fue la reacción? Otra vez una pregunta que puede ser interesante y habría que buscar si ellos nos podrían responder es ¿en qué momento
la Iglesia Católica considera como propiedad de ella y de su doctrina la percepción o la comprensión de la relación que llamamos matrimonio. ¿En qué momento? Y si lo hacemos históricamente nos vamos a dar cuenta, primero que nada, que antes de que existiera el cristianismo e incluso antes que existiera el judaísmo y a lo mejor cualquier otra expresión de las grandes religiones que hoy conocemos, la relación entre seres humanos y especialmente la vinculada a la construcción de modelos familiares es anterior a cualquier expresión estrictamente religiosa, es una expresión humana y es pluriforme. En las sociedades humanas hay varias formas anteriores a lo religioso que tienen que ver con convivencias orientadas hacia la construcción de lo que hoy llamamos familias, como orientadas a construcciones de otro tipo de relaciones humanas en el ámbito incluso sexual, ¿no? Bueno, los griegos, por ejemplo. Pero es solamente una característica que puede sí, no estar presente. Por ejemplo, para empezar con los griegos, que es una cultura tal vez muy apreciada. Bueno, pues en realidad la relación matrimonial de los griegos era una relación secundaria. Los varones griegos no consideraban a la mujer como esposa como si fuera la máxima relación posible. No, su relación máxima era entre hombres, era homosexual. La homosexualidad era el espacio realmente de expresión de la amistad, ¿no? La otra relación con las mujeres era secundaria y orientada a la procreación. Por eso las mujeres llegaron a ser propiedades de los hombres, lamentablemente, pero así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, frente a esta pluralidad histórica y sociológica, en un momento dado la Iglesia dice, basándose en un texto religioso, Dios creó al hombre y a la mujer y por eso el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne. Perfecto, eso es un dato religioso, es respetable, claro. Pero ¿de dónde acá la apropiación y la exclusividad de que esa es la única forma en la cual hay que comprender la relación entre hombres y mujeres y entre personas humanas en lo general? Esta es aquí una primera pregunta. La segunda cuestión es que ellos dicen que se basan además en el matrimonio como lo determinó el Imperio Romano, es decir, la legislación romana, el derecho romano, que para ellos obviamente es muy importante. Bueno, tendríamos que decir que esa es una de las formas en las cuales se empezó a percibir la intervención de la autoridad en la vida y en la relación matrimonial. Pero también, otra vez, hay muchas formas en que las sociedades se organizaron y empezaron a reconocer y a legitimar cierto tipo de uniones, ¿no? Y finalmente diría una cosa, el hecho de que la revelación para los cristianos diga que Dios creó al hombre y a la mujer y, digamos, determinó o mandó que el hombre abandonara a sus padres y la mujer igual para unirse con ella y formar una familia, y eso tiene un rango para ellos incluso sacramental, es decir, que Dios mismo interviene en la unión entre ambos, es muy respetable, todo eso es respetable, pero no puede ser impuesto, ¿no?, a todos los grupos sociales, a todas las sociedades, sean o no creyentes. O sea, este es un poco el tema de esta tendencia hegemónica, autoritaria, que lo vemos en México. Y si vemos el matrimonio en general, nos vamos a dar cuenta de que la Iglesia se opuso al matrimonio civil, cuando el matrimonio civil es una ganancia para toda la sociedad y no solo para los creyentes, porque antes, para poderse casar y tener legitimidad matrimonial, tenía uno que ser creyente. Hoy no, hoy puede uno ser creyente o no y tener legitimidad en el vínculo matrimonial. El divorcio, por ejemplo, que la Iglesia lo niega porque le parece demoníaco, finalmente la Iglesia reconoce que hay casos en donde puede aceptar y hasta promover la separación, porque pone en riesgo la vida o la integridad de los miembros de la familia, pero no hace nada para proteger. Yo creo que muchas mujeres católicas de nuestro país sufren el abandono y hasta la pobreza, porque el hombre no tiene ninguna obligación de responder ante Dios y ante ella, de que aunque haya roto, tiene una obligación moral de seguir
manteniendo y haciendo el bien de su familia. En cambio, el Estado sí. El Estado dice, si rompes, también hay reglas. Si te casas, hay reglas. Si rompes con ese vínculo, también hay reglas, ¿no? Resulta Entonces, complicado el entender por qué nos cuesta tanto trabajo. ¿Por qué a la Iglesia le cuesta tanto que se trata de trabajo? sumar y no de restar, es decir, si te doy un derecho a ti, no se lo estoy quitando a nadie más, es solamente el derecho y la posibilidad que tú tienes de hacer y deshacer y no solo de decir. Exactamente. Fernando, al respecto, el arzobispo de México, Hugo Valdemar, afirmó que el presidente Peña Nieto, cuando la visita del Papa Francisco, traicionó a la Iglesia, pues había prometido que la agenda del Papa sería la suya. ¿Qué significa esto? Bueno, nomás Valdemar no es arzobispo, es el vocero del arzobispo de México, que funge con un poder muy fuerte. Valdemar, al decir esto, creo que está suponiendo a estas alturas del 2016 que todavía la Iglesia, incluso la Iglesia de la poscristiada, que tuvo que hacer un duelo una vez que perdió la guerra cristera, que ya no podía imponer su posición de una manera hegemónica como ella hubiera querido, todavía han pasado más de 70 años y cree todavía que el poder político y la Iglesia están unidos unívocamente. El hecho de que haya dicho que había un proyecto evidentemente implica que sí ha habido acuerdos. A lo largo de los años ha habido acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, el Estado priista y ya no digamos el Estado panista. Pero la visita del Papa es muy importante porque parecería que todo este proyecto actual del gobierno de Peña Nieto, donde él fue primero con su mujer a presentársela al Papa, después fue a la misa, se presentó a la misa de Benedicto XVI en León en el 2012, después promovió toda la llegada del Papa a México, le ofreció el Palacio Nacional por primera vez, o sea, la casa de la laicidad, se puede decir de la laicidad del Estado mexicano. El Papa se dio el lujo en ese momento de decir que venía como pastor, ni siquiera le reconoció al otro que estaba de presidente de una república laica. Se fue a la Basílica de Guadalupe, el señor presidente fue a la Basílica de Guadalupe, ya no sabíamos si era como católico, como presidente, como creyente, jugó todos los papeles, el Papa también jugó todos los que puede jugar en ese momento, pero supongamos que había un acuerdo, y ese acuerdo está en parte basado en toda una política previa, pero al mismo tiempo esa visita papal está marcada por un silencio estentorio. Una semana antes se había hecho explícito por Carmen Aristegui y el equipo de proceso la boda de Peña Nieto, totalmente hecha como una boda que podía haber sido privada entre un señor presidente, entre un señor Peña Nieto y su mujer, que se convirtió en un asunto de Estado. Es decir, que para poder casarse Peña Nieto con su apreciable mujer, tuvieron que anular la boda previa de su apreciable mujer con otro, y para eso usaron un subterfugio de que la boda había sido en Acapulco cuando no era cierto. Están todas las actas dichas al respecto, y sobre eso, una semana antes de la llegada del Papa, salta eso a la prensa, llega el Papa y ni una palabra y todo se queda borrado. Es decir, uno puede suponer que ha habido un acuerdo entre bambalinas de esto no hablamos, yo te protejo, pero a cambio tú sigues mi política de sexual con respecto a las sociedades de convivencia, etc. Pero alguien le malaconsejó a Peña Nieto probablemente, siendo él un tipo muy conservador, le malaconsejó que, bueno, pues que apoyara ya la iniciativa que ya estaba en la Corte para que en el resto de la República se legislara sobre eso. Es un tema que le funcionaba políticamente. Políticamente, muy bien. Y le falló, un poco como el bello consejo que le dio Videgaray cuando le llegaba de Trump. Son dos consejos malos para el señor presidente. Visto desde mi perspectiva, quizás es el acto más interesante que ha hecho Peña Nieto de decir vamos a legislar y a legitimar las sociedades de convivencia, pero ese es de mi perspectiva. Desde la perspectiva de él le fue pésimo, y además hubo todo un equívoco, porque dijeron perdimos
las elecciones intermedias en gubernaturas gracias a eso, cuando en realidad la corrupción brutal de sus gobernadores, el de Chihuahua, el de Veracruz, la misma corrupción del señor presidente Peña Nieto, el hecho de que lo saquen plagiando su tesis con la Universidad Panamericana, que hasta la fecha no ha dicho, sí, hay un plagio y eso tiene consecuencias. Toda esa inmoralidad, toda esa corrupción está ahí. Sí, y prefirieron mejor decir que era producto de los grupos católicos por lo que habían perdido. Y son temas complejos que pueden verse desde distintas lecturas, desde distintos ángulos, y entonces ahí ya tiene que ver con los intereses de cada uno de los actores que están ahí presentes. Vamos a seguir conversando sobre este tema después de una pausa. Los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de las distintas líneas de comunicación que han aparecido durante el programa. Tenemos nuestros números telefónicos, redes sociales y también nuestra página para que nos hagan saber sus opiniones, sus comentarios, sus dudas sobre este y otros temas. Seguimos después de la pausa hablando aquí en Mirador Universitario en esta serie de temas actuales de la sociedad mexicana. Volvemos. Sabemos a estas alturas de las llamadas luchas por la denominada liberación sexual, de sus logros y sus límites, según Michel Foucault, si solo se piensan en términos de liberación-represión. También sabemos lo que significó el shock del SIDA a inicios de los 80 y que sirvió para estigmatizar al heterogéneo universo del mundo de los homosexuales, lo cual modificó, en buena medida, la perspectiva de las luchas por hacerse reconocer, hacia lo que Frederick Rimbaud describe como el pasaje de la liberación-reconocimiento hacia la resistencia en la sobrevivencia. Y en el caso de la Iglesia Católica, la explicitación en 2015 del sacerdote polaco Krzysztof Szaramza sobre su homosexualidad y que presentó a su pareja a la prensa rompió el velo de la hipocresía institucional en el corazón del Santo Oficio, en vísperas del Sínodo de la Familia. Con lo cual, al igual que en la pederastia clerical, el dedo se dirigió de nueva cuenta al interior de los que se creían habitando un santuario protegido al respecto. Este episodio, aunado al de la pederastia y a los manejos turbios de los dineros del Banco del Vaticano, OIR, han tocado desde el interior los fundamentos de la institución católica respecto al sexo y al dinero en los últimos 50 años. Qué gusto que continúe con nosotros. Seguimos aquí en Mirador Universitario el día de hoy hablando sobre la pastoral de las actitudes y la homosexualidad de la Iglesia Católica. Tenemos aquí a dos especialistas en el tema, Alberto Atié y Fernando M. González. Retomando lo que hablábamos en el bloque anterior de estos acuerdos entre cuestiones religiosas, éticas en algún momento también, pero también legales, jurídicas, de Estado, políticas, está por ahí presente el nombre del cardenal Rivera. ¿Cuál es el papel, cuál es el caso, de acuerdo a lo que ya nos platicaba Fernando, sobre esta visita papal y los acuerdos que se deben cumplir o se hacen previo a estas visitas? Bueno, yo creo que es un tema extraordinariamente importante porque en la imagen parecería que el cardenal Rivera representa la ortodoxia en su sentido más puro y prístino de la Iglesia Católica, digamos así. En realidad no es así. El mismo cardenal Rivera toca lo intocable. Cuando hemos escuchado muchas veces que lo que Dios ha unido el hombre no lo separe, y se está hablando, según la Iglesia Católica, del sacramento del matrimonio como indisoluble y hasta la muerte, bueno, pues dependiendo de las necesidades, de los intereses, de las coyunturas y de los arreglos, pues hasta eso se puede tocar y declarar nulo un matrimonio que estaba sacramentalmente
validado en todos los sentidos, porque había la voluntad de las partes, que es el tema de fondo, lo que se llama la cuestión de fondo del sacramento, como los temas de forma. Se casaron en un templo, en una parroquia, bajo un representante canónico, sacerdote, etcétera. Y sin embargo, para lograr declarar nulo el matrimonio entre Angélica Rivera y el Güero Castro, hacen todo rehacen lo que incluso la Rota Romana llegó a llamar un craso simulacro de justicia. O sea, crean toda un delito, le siembran el delito al sacerdote, lo castigan y lo suspenden, y el sacerdote acaba muerto en un hospital de aquí de la Ciudad de México con un cáncer de hígado, peleando durante toda lo que le quedaba de vida, su inocencia, que la logró en Roma. Pero ahí es donde están precisamente las cuestiones de, unos son los principios y otras son los acuerdos y otras son las prácticas concretas, porque la homosexualidad existe dentro de la Iglesia. El mismo Papa Bergoglio se encontró con un sacerdote polaco que dijo, ahora que el Papa abrió el tema, por favor analícenlo también adentro, y lo sacaron inmediatamente del Vaticano, del padre Charamza de Polonia. Sí, soy homosexual y presentó a su pareja. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Pero por lo pronto estás fuera de la jugada, ¿no? Y lo mismo el cardenal Rivera aquí en la Arquidiócesis de México tiene, por supuesto, sacerdotes pederastas, sacerdotes homosexuales, sacerdotes con mujeres y con hijos, pero esta realidad pareciera que porque no se menciona, no existe, cuando existe, y existe a veces en situaciones extremadamente graves, ¿no? Pero además existe como una exigencia de justicia, porque lo que el padre Charamza representó en ese momento no era un capricho, no era una pasión desbordada, era, por favor, reconozcan que esto existe y por favor, con base en el Evangelio, busquemos caminos pastorales adecuados a la realidad. De las cuestiones. Y fue totalmente rechazado. Entonces, ahí es donde está no solo un doble discurso, sino una doble moral y una doble normativa. Porque eso es más delicado. Es más delicado, porque hacia afuera, bueno, pues es una condenación en un grado verdaderamente rabioso, de condena, de que están en el infierno prácticamente los homosexuales, y sin embargo en la práctica interna y en el manejo del lenguaje interno hay una laxitud y una tolerancia brutal. Una incongruencia en el decir y el hacer son hay cosas una que no incongruencia funcionan. enorme, ¿no? Entonces, esa incongruencia se muestra en el papado de Francisco. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero por otro lado, al que hable o al que salga afuera o al que salga del closet dentro de la iglesia, nos lo vamos a reventar. Puede pasar siempre y cuando no sea aquí, no sea en mi círculo y no me toca a mí juzgar, ni proponer, ni solucionar. Fernando, estamos hablando de la homosexualidad como este tema complicado, sensible. No podemos entenderla después o a partir de lo que pasó en la década de los 60. ¿Qué pasó entonces y qué pasa después de esta época de rebeldía, de cambios, de apertura en muchos otros sentidos quizás? Sí, en la época de los 60, que es la época de la liberación sexual, hay cosas muy interesantes que permiten repensar cosas. Primero, en la época de los 60 se instaura lo que se llama la nueva etapa de la sexología. Esto implica que ya no te ves atrapado como en la primera sexología del siglo XIX y parte del XX en las desviaciones, sino en las disfunciones. Entonces los sexólogos, sobre todo Kingsley, antes Wilhelm Reich, pero Kingsley es el que ya lo tematiza, hace del orgasmo el centro de la sexología. Por lo tanto, la sexología hay que ver la disfunción. Y para eso tienes el famoso libro de Masters y Johnson, que estamos en este momento celebrando los 50 años, 1966, donde se trata de guiar a las gentes hacia el punto del orgasmo, el buen orgasmo. Es decir, los sexólogos se convierten en programadores. Por un lado, en un plan ético, tienes derecho al orgasmo, y también tienes el deber del orgasmo, se vuelven kantianos un poco, avant la lettre, ¿no? El derecho al orgasmo y el deber del orgasmo. Y en el deber del orgasmo, bueno,
ahí te meten una duda en esta liberación sexual, porque ¿tendré buenos orgasmos? ¿Cómo me los miden? Entonces crean toda una clínica en San Luis, Missouri, etcétera, toda una clínica para atraer parejas, para ver si tienen buenos o malos orgasmos, etcétera. Lo cual crea una especie de, entre comillas, liberación vigilada, porque está dentro de un dispositivo donde te van midiendo si tienes buenos orgasmos, cómo tenerlos, cómo tocar al otro, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la liberación sexual tiene sus pros y sus contras, porque es como kantiana, un poco tergiversada, Kant, pobre limitada Kant. En algún sentido. ¿No? El deber del orgasmo, ahora tienes orgasmos y hay de ti si no tienes buenos orgasmos. Y por otro lado viene también en esta parte de la liberación sexual las playas nudistas, pero las playas nudistas son muy curiosas porque son de un determinado punto hacia allá y no hacia acá, porque si la nudista se viene para acá o el nudista se viene para acá, puede inmediatamente ser interpelado por la policía. Entonces se da toda esta situación, pero al mismo tiempo con la liberación sexual de los 60 hay una cosa, yo diría bondadosa, que es la parte de la democracia sexual, es decir, ya tenemos que darnos placer mutuo y no nomás tú a mí o yo a ti, sino es una especie de igualación de los sexos, del hombre y de la mujer, o del homosexual o de la lesbiana, que sea igualitario. Y esa las parejas en términos muy generales. En términos muy generales, digamos, hay una especie de democracia sexual. Y esto me parece interesante. Y luego viene el problema de la píldora, y ahí vuelve a tocar a la Iglesia Católica, porque el problema de la píldora crea una disyunción entre el acto sexual, el placer y la procreación, donde la Iglesia Católica siempre lo tiene articulado, ahí se desarticula. Y por eso es tan fuerte, y las ambivalencias de Paulo VI con la famosa encíclica, para tratar de cómo hacer que los católicos acepten que no deben tomar la píldora. Y ahí se le va una parte al catolicismo de sus propios católicos, porque ahí se empieza ya el problema de la conciencia interna, el problema de yo decido sobre mi cuerpo. Ahí empieza una línea muy específica que va a minar el poder de la Iglesia Católica, y que ahora estamos en el último grito, pero no en la última palabra, que es el de las parejas homosexuales. Estamos por despedir este bloque, Fernando, pero hay otro tema importante que es el de el SIDA. Bueno, en esta liberación del cuerpo, donde aparentemente todos podemos hacer no importa qué con nuestro propio cuerpo, de pronto aparece el SIDA en los inicios de los 80. Hay cosas muy paradójicas. Uno de los tipos más críticos y más lúcidos con respecto a la crítica sexual, a la crítica de la voluntad la voluntad de saber, que es toda una historia de la sexualidad que iniciaba Michel Foucault, el filósofo francés, historiador. De pronto él considera que el SIDA era una especie de ataque homofóbico, él era homosexual, y él no se cuida, aparentemente no se cuida, y termina muriendo de SIDA, Michel Foucault. El shock del SIDA pone otra vez en los homosexuales el núcleo duro de decir, ellos contaminan. Ya no solo tienen una naturaleza objetivamente desordenada, sino que además contaminan con un virus a las gentes. Entonces quedan doblemente estigmatizados, cuando sabemos que el SIDA no solo venía por el parte de los homosexuales, pero ahí hay una doble estigmatización que para en seco la liberación gozosa del cuerpo de los 60, gozosa con estas ambivalencias de Master y Johnson, pero de todos modos bastante gozosa para muchas gentes. Y en los 80 para en seco esto y empieza la fase de sobrevivencia, la muerte de muchos homosexuales, empieza totalmente otra reformulación que va perfectamente hacia la doctrina de la Iglesia y sus estigmas sobre la homosexualidad. Pues este y otros temas están delicadamente tocados y en algunos sentidos de forma muy, muy sutil por las creencias religiosas, y entonces los invito a que veamos la siguiente cápsula. La doctora Karina Berenice Cárdenas nos habla justamente de la relación entre la homosexualidad y las creencias religiosas. Vamos a escucharla.
Los grupos e iglesias para la diversidad sexual surgen en Estados Unidos en el año de 1968. Es el primer antecedente que se tiene de estas iglesias con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, y todo esto en el contexto de los cambios generacionales conocidos durante la década de los 60. En el caso de México, el surgimiento es décadas más tarde, en el año de 1980, que es cuando se crea el primer grupo para la diversidad sexual, el Grupo Fidelidad, que estaba conformado por homosexuales católicos que pretendían conciliar su orientación sexual y sus creencias religiosas. Y 3 años más tarde llega a la Ciudad de México esta iglesia fundada en Estados Unidos, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Y bueno, de ahí hasta la fecha, pues hemos estado en un proceso de diversificación de estas iglesias que podríamos decir que en este momento incorporan todas las religiones, judaica, mormona, católica, evangélica incluso. Si nos situamos en un panorama de cómo estas iglesias se han diversificado y lo colocamos de manera paralela a la mayor visibilidad que han cobrado estas fuerzas conservadoras con los movimientos pro familia, sería interesante considerar también que en el caso de estas iglesias han surgido iniciativas de iglesias evangélicas, por ejemplo, que igualmente se siguen colocando como una estrategia de resistencia, si consideramos que las iglesias evangélicas en algunos casos suelen tener una moral sexual mucho más rígida que la Iglesia católica. Entonces, aunado a todo eso, estaríamos también ante un escenario de transnacionalización de iglesias para la diversidad sexual, que, insisto, pues vienen a ser unos actores sociales y una fuerza de resistencia muy importante, muy interesante en este momento en el que las fuerzas neoconservadoras, tanto de la Iglesia Católica y de manera mucho más reciente con visibilidad de las iglesias evangélicas y cristianas, están en esta disputa otra vez en el terreno religioso y político por libertades y derechos que deben estar garantizados desde el Estado. En el contexto de la década de los 80, por ejemplo, un caso paradigmático es el de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que se posiciona de manera muy, muy fuerte y contundente en el espacio público como una iglesia activista. De hecho, es la iglesia que en este contexto de todo el estigma que se genera a propósito de la epidemia del VIH-Sida, empieza a hacer declaraciones ante los medios de por qué no debemos estigmatizar a las personas homosexuales en este contexto de la epidemia. Empiezan a defender a personas que son despedidas de sus empleos también a consecuencia del contagio por el VIH-Sida, e incluso si lo situamos en una lógica un poco más amplia, podríamos dar cuenta de que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana crea un antecedente en lo que tiene que ver con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, por supuesto, en el contexto religioso, con muchas similitudes a lo que podríamos encontrar en la Iglesia Católica. Por ejemplo, hay una entrega de anillos, hay una expresión de votos entre los contrayentes, se colocan lazos. Insisto, es una ceremonia que asemeja mucho lo que podríamos esperar de un matrimonio católico, y creo que esa también es una táctica de resistencia importante en ese contexto y sobre todo en esa década que se enfrenta a los contrastes, por un lado, del avance de los movimientos de liberación homosexual y por otro lado de todo lo que generó el estigma y la discriminación en el contexto de la epidemia del VIH-Sida. Yo creo que ha sido una respuesta muy ambigua si consideramos este contexto cuando el Papa Francisco viaja a Río de Janeiro y da su frase de que él no es nadie para juzgar a los homosexuales. Posterior a ese tiempo yo me encontraba haciendo trabajo de campo en Río de Janeiro, en Brasil, y con algunos grupos de laicos católicos LGBT. Ellos realmente consideraron esa frase como una vuelta a casa, ¿no? Para ellos sí fue un gran impulso y un gran impacto para seguir trabajando como laicos católicos LGBT, sobre todo en ese momento. Volviendo a esa respuesta de la Iglesia Católica, sí consideraría como un factor muy delicado las declaraciones del Papa Francisco en relación con los transexuales. Ha habido declaraciones muy desafortunadas, haciendo comparaciones que pueden incitar al odio y que si lo colocamos con el aumento de los crímenes de odio por homofobia, sobre todo en relación con los transexuales, sí estaríamos ante una respuesta nada favorable hacia los católicos.
Pues ahí está, parece una obviedad, pero resulta complicado entender que los principios religiosos pues no tendrían que verse afectados ni por la homosexualidad ni por cualquier otra preferencia sexual o no sexual. Alberto, hablabas o lo mencionaste en algún momento, este caso del sacerdote que se descubre. Ya nos platicaste también de la reacción que se tuvo en el Vaticano. ¿Por qué resulta tan complicado entender que eso sucede y sucede dentro? Y entonces, ¿cómo hacer para tomarlo de la mejor manera y avanzar? Y no solamente encapsular, no sucedió, no pasa nada o ya se castigó. ¿Qué hacer? ¿Cómo afecta este caso? ¿Cómo se toma para que se mejore de alguna manera lo que sucede al interior de la Iglesia Católica? Bueno, sería obviamente una pregunta muy importante que habría que buscar una o varias soluciones a las problemáticas internas. La cuestión de fondo está un poco en esta línea, digamos que el doctor le llamó kantiana, yo diría la línea esta del moralismo católico cristiano que ha prevalecido durante muchos siglos. Lo que no debe ser, no puede ser. Y por tanto, si no debe ser y no puede ser, no existe, ¿no? Entonces hay una especie de deducción moralista en la Iglesia Católica, por un lado hacia adentro y por otro lado el discurso hacia afuera, en donde pretende obviamente calificar a la humanidad entera, porque si hablamos en términos de números, diríamos que de los 1.000 millones de católicos que hay, más o menos porque están bautizados, ¿cuántos de ellos adhieren plenamente, no solo a los principios, sino a la coherencia de comportamiento correspondiente? Y veríamos que es un número muy, muy inferior, ¿no? Muchas mujeres abortan siendo católicas, usan anticonceptivos siendo católicas, muchos hombres y mujeres son homosexuales católicos, etcétera, y quieren ser y quieren mantenerse dentro de la religión católica en lo que ellos consideran como lo importante de su ser católico, ¿no? Entonces, en ese sentido yo diría, y me tocó verlo estando en los Estados Unidos cuando tuve que salir de este país por razones de denuncias contra la pederastia. En Estados Unidos se calcula que cerca del 50% más de los sacerdotes son homosexuales en los Estados Unidos y un gran número, porque ahí venía un problema de decirlo o no, practica su homosexualidad con sus parejas. Es el caso del padre Charamza desde la Santa Sede. Lo que él dijo fue, aquí en la casa, en la principal de las casas de la Iglesia Católica, en donde se maneja la ortodoxia en pleno, aquí también habemos homosexuales, que tenemos nuestras parejas, que convivimos con ellas, que tenemos relaciones homosexuales y que queremos ser sacerdotes, queremos seguir siendo sacerdotes, que se nos reconozca esta realidad. Bueno, pues fue obviamente, ahora sí que, como diríamos en términos, el colapso de esa doble línea del Papa Francisco, porque por un lado dice hay que ser comprensivos, incluso él en una ocasión, en una entrevista dice, yo quisiera que aquí en la Santa Sede se expresaran todas las opiniones, yo soy un hombre abierto, nunca he condenado a alguien porque me ha dicho algo que no está de acuerdo conmigo. Diríamos, ay, qué bien. Bueno, a Charamza se le ocurrió decir, oiga, ¿por qué no hacemos esto? Ni siquiera estaba contrario a la política de la actitud del Papa y sin embargo lo sacaron, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que decir que el papado de Francisco no solo colapsó con el caso Charamza, colapsó con México, porque de esa actitud de seamos comprensivos, ¿no? ¿Quién somos para juzgar? Era como para haber invitado a los obispos mexicanos a la cordura, por lo menos, en el lenguaje. En el lenguaje, yo hubiera dicho, oiga, señores, a ver, habíamos dicho que íbamos a tratar de una forma distinta a los demás, incluyendo a los homosexuales, que nuestra forma de expresarnos de ellos no iba a ser homofóbica, no iba a ser condenatoria. En el discurso, yo no digo en lo otro, por lo menos había podido haber llamado a los obispos, especialmente al cardenal Rivera, a la cordura. Cero, silencio. Y luego, el domingo que hubo la manifestación en la Ciudad de México, que cerraba las otras 120 manifestaciones en todas las ciudades de la República, el Papa termina ese domingo diciendo, estoy con los obispos mexicanos, estoy con la familia y estoy con la vida. Así es que todo el otro discurso de comprensión, señores,
es eso, es un rollo. He hecho un rollo para que crean que estoy abierto, que me abro. La realidad es que esto está condenado y estoy con los obispos mexicanos. Se colapsó el papado de Francisco, a pesar de toda esa expectativa que la hay, porque me ha tocado verlo, de mucha gente que me dice, oye, pero es que el Papa Francisco es otra cosa. Digo, es otra cosa en las palabras. Vino a modificar muchas cosas y entonces sí fue así en un inicio. En este contexto, Fernando, ¿cómo unir, cómo hacer coincidir todas estas opiniones, todas estas lecturas en cuanto a la homosexualidad? ¿De dónde partir y hacia dónde mirar? Esto es difícil hacerlas coincidir. Siguiendo con la línea de Alberto, el Papa es un homenaje a Giuseppe Tomasi de Lampedusa en El Gattopardo, con la famosa frase que todo cambie para que todo siga igual. Es un discurso gatopardista directamente. ¿Cómo hacer coincidir todo esto? Insisto, es difícil porque la situación es totalmente contradictoria. Lo que le pasa a la Iglesia en relación con la homosexualidad es, primero, en el momento en que Charamza dice yo soy homosexual y abramos el discurso y abandonemos la hipocresía institucional, en ese momento le ocurre el tercer golpe certero hacia adentro de la institución. El primero fue cuando en los años finales de los 70, principios de los 80, aparecieron los dineros del Banco del Vaticano y Monseñor Marcinkus y los lavados de dinero, y eso tocaba directamente el poder económico de la Iglesia como una institución corrupta económicamente. Después viene todo el asunto de la explotación de la pederastia clerical, y ahí desacraliza el cuerpo sexuado, o sexualiza más bien el cuerpo sacralizado de los sacerdotes, y desde dentro le empieza a minar el piso. La homosexualidad todavía podía la Iglesia Católica moverse señalando con el dedo, como hemos visto en los discursos, una naturaleza objetiva, pero cuando Charamza le dice yo soy homosexual, esto está lleno de homosexuales, en la Sagrada Congregación de la Fe, es decir, el lugar de la policía teológica, donde habitaba Ratzinger antes, etcétera, está habitado, y no solo aquí, por homosexuales, entonces se le vuelve a voltear el dedo desde dentro. Ya no puede decir un discurso soberano sobre la homosexualidad porque está minada. 3 maneras de estar minada la Iglesia. Al mismo tiempo, hay una transformación donde hay una batalla perdida, como lo llama Danielle Avieux-Leger, la socióloga francesa, la batalla perdida de la Iglesia en relación con la homosexualidad, entre otros lugares. Porque se ha pasado de los hombres tienen todos derechos iguales en el nivel político, a los hombres, en sentido hombres y mujeres, tienen derechos iguales incluso en lo íntimo, en su casa, en su cama. Y en ese momento este desplazamiento de la parte de la dimensión política hacia adentro, hacia las alcobas, cambia totalmente las coordenadas de esta batalla perdida de la Iglesia, que al mismo tiempo hay otra transformación, la noción de naturaleza humana. Si la Iglesia pretendía que hay una naturaleza divina que se articula en el siglo XIX con la naturaleza científica, en el siglo XXI sabemos que la noción de naturaleza es totalmente transformable, ¿no? Y no remite a un invariante. Esto hace que el camino futuro de la Iglesia Católica es un camino difícil, pero como diría el Papa, yo estoy dispuesto a acompañarlos en este duro camino de su derrota. Pues muy bien, desde cada una de estas perspectivas, pues se quedan muchos temas sobre la mesa y se quedan todavía muchos más en el aire en cuanto a las distintas lecturas que puede hacerse de la homosexualidad y la relación directamente con la Iglesia Católica y el manejo que la Iglesia ha hecho de este tema y de otros. Ya tocabas también el de los dineros, el de la pederastía, el de los abusos. Entonces, pues bueno, ojalá nos encontremos en una siguiente ocasión. Agradezco mucho a Alberto Atié por haber estado aquí en Mirador Universitario y también a Fernando M. González. Muchas gracias a los dos por estar aquí, por todos estos comentarios. Los invito a que sigan haciendo junto con nosotros este espacio universitario. Con esto terminamos la serie que nos presenta el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos vemos aquí en la siguiente emisión. Adiós. A lo largo de este programa pudimos pasar una expedita revista, entre otras cosas, a algunos aspectos de la compleja estrategia comunicativa y de acción de la Iglesia Católica que se pueden sintetizar de la siguiente manera. 1. Los usos tergiversados de los denominados enunciados performativos, es decir, crear la ilusión de que decir
es hacer, cuando en realidad se evita actuar o se actúa contrariamente a lo que se postula. 2. El uso de tácticas denominadas de vacuna, es decir, mostrar parte de un problema o de una situación contradictoria para mejor salvaguardar a la institución en su parte más comprometedora. 3. La denominada lógica de la censura en la voluntad de saber, la cual implica la concatenación de 3 mecanismos de censura que dan cuenta de lo ilícito, lo informulable y lo irrepresentable, es decir, afirmar que algo no está permitido, impedir que algo sea dicho, negar que existe. Paradójicamente, esta institución que maneja así la censura respecto al cuerpo sexuado y a los dineros de su institución, produce un discurso múltiple y sin reposo con el cual pretende censurar, controlar, ordenar, normativizar y exhibir los placeres, las relaciones y los pensamientos de sus fieles.